su escasa brillantez, diciendo: yo no vine acá con excelencia de palabras, ni con la mejor elocuencia. Vine a enseñar la palabra de Dios. Pablo le recordó su escasa brillantez. No lo hizo para que Dios ignorara o aprimiera la ignorancia y rechazara cualquier conocimiento que tuvieran. Pablo estaba diciendo: hay una clase de sabiduría, y es la sabiduría del Espíritu Santo. Pablo quería que sus lectores se apropiaran de esa sabiduría. Ya le había dicho: la sabiduría del hombre no edifica. La sabiduría de Dios, por medio del Espíritu Santo, es la que nos edifica espiritualmente. Pablo no se detenía simplemente en declarar el Evangelio, sí es importante, pero él enseñaba a las personas que estaban con él la profundidad de la sabiduría de Dios, y eso lo enseñaba a personas maduras espiritualmente. Sí, triste decirlo, en la vida cristiana hay maduros e inmaduros espiritualmente. Las personas maduras, muchos los estudios han dicho, se puede decir que una persona madura es aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios, y aquella persona inmadura pues hace berrinche por cualquier cosa. ¿Quién nos puede mostrar la palabra de Dios? ¿Quién nos la puede revelar? Pues el Consolador. Y sabiendo así, pues está el título del estudio de esta mañana, que es, ¿qué dice? ¿Quién les instruirá? ¿Quién le enseñará? ¿Quién le instruirá? El Espíritu Santo. No es conocimiento de hombres, dice Pablo. Pablo sabía muy bien el contexto que estaba pasando en Corinto. La gente quería buscar a sabios, concepto de hombres. Es fácil. Puede ser lo más fácil, buscar una persona y deleitarse en esa sabiduría que tiene esa persona. Pero Pablo está diciendo: ¿quién le instruirá? El Espíritu Santo nos instruirá a nosotros. Pero ustedes y yo tenemos presente al Espíritu Santo para que Él nos instruya, nos enseñe. No sé dónde ustedes lo tengan, pero los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos del versículo 6 al 16. Vamos a leer los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fredcito, ¿me colaboras? La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, Freddy. La sabiduría de Dios no es reconocida, nos muestra el versículo 6 y 8, del 6 al 8 nos muestra que la sabiduría de Dios no es reconocida entre los que ha enseñado a los maduros. ¿Quiénes son los maduros que Pablo estaba hablando? Eran a creyentes maduros. La palabra maduros para los creyentes, Pablo la usa en este pasaje, también en Efesios 4:13, en 1 Corintios 14:20 y Filipenses 3:15. En estos versículos también Pablo hace referencia a maduros y está hablando a creyentes maduros. Una persona inmadura es comparada como un bebé que no tiene el discernimiento de saber qué es bueno para comer o qué no es bueno para comer. El bebé se mete cualquier cosa a la boca. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de ese mundo no lo reconocían. La razón por la que los príncipes de ese mundo no reconocían la sabiduría de Dios era porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Esta sabiduría proviene de Dios y no de los hombres. El versículo 7, ni el sabio de los príncipes de ese mundo puede inventar o descubrir la maravillosa sabiduría que Pablo estaba enseñando. Esa maravillosa sabiduría viene y es revelada por Dios. Esa sabiduría ha estado oculta. Pablo fue la persona utilizada, una de las personas que fue utilizada por Dios para mostrar esa palabra oculta y darla a entender a nosotros. Pero esa palabra no es una palabra simple. Cuando uno comienza en el Evangelio, pues se va profundizando. Y Pablo está dándole esa palabra bien profunda a los maduros espirituales. El mensaje de Pablo era la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, no de los hombres. Alcanzaba esa sabiduría de Dios, uno únicamente la puede alcanzar por medio de la revelación de Dios. La sabiduría de Dios es conocida por el Espíritu Santo, en versículo 9 al 13. Esa sabiduría de Dios es conocida por el Espíritu Santo. Y dice, acá puso, parafraseando o diciendo sus palabras, Isaías 64:4. Nos dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Ahí está declarando Isaías 64:4. Él está recordándonos que la sabiduría de Dios y los planes de Dios están más allá del conocimiento de las personas y que necesitamos al Espíritu Santo para tener ese conocimiento. Y nos muestra que el único, porque el Espíritu todo escudriña, y nos da un importante punto. Usted sabe que esa sabiduría la necesitamos, pero necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña esa sabiduría. El Espíritu Santo conoce la profundidad y nos la revela a nosotros. Sí, es el Espíritu Santo que nos la revela y el que nos pone el deseo para escudriñar las Escrituras. Hay muchos que dicen, a mí no me nace leer la Biblia. Bueno, dos preguntas. ¿Eres hijo de Dios o tiene contristado el Espíritu Santo?
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos hijos de Dios, y recuerden que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar inmediatamente en nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva a que nosotros incluyamos las Escrituras. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Y eso es lo que muchos no han podido comprender. Dios, el Espíritu Santo, nos enseña las Escrituras y nos escudriña la palabra de Dios. Él hace que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Y es importante escudriñarla, saber, mostrar. A un bebé no le importa eso, no le interesa. Ay, es que ¿para qué me levanto a hacer un devocional? Yo con una horadita y ya, ¿para qué? No, eso no es importante. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña. El versículo 13 nos dice que el Espíritu Santo con palabras, no con palabras de sabiduría humana, sino con palabras del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, nos enseña. Mire que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros y nos redarguye. Oye, mire que lo que estás haciendo no es espiritual, no es para Dios, es para alimentar tu carne, y nos exhorta. Pero el Espíritu Santo cumple como dos funciones. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Fue una promesa que nos dio. Y esa promesa la vemos en Juan 14:26. ¿Qué nos dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recuerden que acá dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Dios Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas. Mire que es importante saber eso. ¿Quién nos va a revelar la palabra oculta a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién le va a revelarle a ustedes su comportamiento pecaminoso? Listo, ahí estamos, ¿cierto? Y ahora Él nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiarnos a la verdad. Juan 16:13, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de decir. Recuerden que en ese momento cuando enseñó Pablo, cuando venga el Espíritu Santo, no ha venido, pero nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo nos mostrará toda la verdad que hay en las Escrituras. Y eso es importante saberlo, pero debemos obedecer cuidadosamente, o tenemos que tener cuidado de observar cuidadosamente la secuencia. El Espíritu le enseñó a Pablo la palabra de Dios, se la reveló. Luego Pablo le enseñó a los creyentes. La verdad de Dios se halla en la palabra. Ojo, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. ¿A usted el Espíritu Santo le está revelando la palabra de Dios todos los días? ¿Ustedes sacan un tiempo en intimidad con Dios para que Él le hable su palabra a ustedes y le ministre? Para usted es importante que el Espíritu Santo le enseñe a ustedes y le guíe. Para ustedes sí pueden decir, el Espíritu Santo es mi Consolador y Él me enseñará toda la palabra oculta que hay en la Escritura, me mostrará. Pero aún más, el Espíritu Santo va más allá. Él nos muestra nuestra condición pecaminosa, nuestra condición ante Dios. Y cuando ustedes y yo profundizamos en la Escritura y el Espíritu Santo nos pone a escudriñar la Escritura, a verle el significado, el Espíritu Santo también nos habla qué es lo que necesitamos espiritualmente.
Eso es lo más bello que usted y yo podemos experimentar en la intimidad. Es algo bellísimo cuando ¿quién le enseñará? Les enseñará el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Ese es el objetivo, que ustedes cuando lean la palabra sean ministrados por el Espíritu Santo. Suena como, eso no es así. Podemos pensar como la persona inmadura espiritualmente o carnal. Las cosas de Dios son locura. Ay, que ese Salvador está loco diciendo que el Espíritu Santo le habla a uno y le muestra revelación. Puede ser una locura, pero es realidad. Muchos lo vivimos, pero debemos saber que el Espíritu le enseñaba primero a Pablo, y Pablo le mostraba a ellos para que tuvieran la guía del Espíritu Santo. Ya hace una comparación muy importante acá Pablo en el versículo 14 al 16. Hombres naturales y hombres espirituales. El hombre maduro puede decir, yo soy espiritual, sí, por su comportamiento. El espíritu maduro al creyente. Aquí está haciendo un contraste en esos versículos del 14 al 10, está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquella persona que es salva, que está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y aquella persona que no es natural, es aquella persona que no es salva o que no tiene el Espíritu Santo en su interior. El hombre natural no quiere nada con las cosas de Dios. Todo le parece aburridor, harto. ¿Cómo así? Ay, ¿para qué me levantarme temprano para orar? ¿Para qué voy a leer la palabra? Eso no es necesario. Yo me conformo escuchando a este predicador o yendo a la congregación el día miércoles o el día domingo. No, eso piensan muchas personas carnales en la iglesia. Pero si usted es espiritual, busca quien le enseñe en las cosas espirituales, y ese tiene que ser el Espíritu Santo. Pero aquí lo que es más, el Espíritu Santo nos muestra lo que usted y yo necesitamos espiritualmente. Para muchos es locura. En cambio, el Espíritu Santo juzga todas las cosas. Versículo 15. Pero Él no juzga a nadie. Oye, yo digo, ¿ustedes han experimentado la enseñanza del Espíritu Santo en sus vidas? Usted puede decir, como el título, ¿quién? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Qué? Instruirá. Es capacitación, enseñanza. ¿Quién le instruirá a ustedes? ¿Una persona o el Espíritu Santo? Y ahora mi pregunta es, las personas que tienen el Espíritu Santo se dejan guiar por Él. Las personas que son carnales o inmaduras espiritualmente no buscan la llenura del Espíritu Santo. Se conforman con, yo ya sé que recibí a Jesucristo y viene el Espíritu Santo a morar en mí, ya. Pero una persona no espiritual o inmadura ve las cosas pasajeras. ¿Para qué yo voy a sacar y leer un tiempo en la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Le cuento para qué? Para su crecimiento espiritual. Cuando ustedes y yo abrimos la palabra, nuestro interés, ¿cuál es? Que Dios nos habla a nosotros, ¿cierto? Y nos alimenta espiritualmente, ¿o no? ¿Y cómo quieren si ustedes no usan al Espíritu Santo para que le hable, para que le revele a ustedes y que le enseñe
y que le muestre su condición y que usted pueda comprender la palabra de Dios. No es religión, es una relación con Dios. Pero a veces no queremos sacar el tiempo. Las personas que tienen el Espíritu Santo se dejan guiar por Él. Y es capaz de evaluar y aplicar todo lo que el Espíritu Santo le reveló a uno. Aquella persona madura en Cristo se deja guiar por el Espíritu Santo. Es capaz de evaluar las circunstancias, aplicar la palabra y cambiar lo que el Espíritu Santo le está mostrando que tiene que cambiar. Eso es una persona madura espiritualmente. ¿El inmaduro qué es? Pero es que yo le contesté a esta persona mal porque bien se lo tenía merecido, porque mire cómo me trató, entonces yo me tenía que defender, y de malas, porque así toca las cosas, o que me vio la cara, no, muchas cosas, y empieza a justificarse. Pero el Espíritu, ¿qué le dice? El Espíritu Santo, ¿qué le dice a una persona en ese momento? Oye, al primero que estás fallando, al primero que le estás fallando, ¿a quién es? A Dios. Con tu actitud, el primero que le estás fallando es a mi Señor. Eso es la tarea del Espíritu Santo. Pero a muchos, ¡ay, tan exagerado! Yo puedo estar con mis amigos compartiendo con palabras groseras. Dios me ama. Oye, ¿qué estás haciendo? Eres inmaduro. Estás haciendo... No le estás haciendo caso al Espíritu Santo. Pero la persona espiritual se deja guiar por Él y es capaz de evaluar y aplicar lo que el Espíritu Santo le mostró para cambiarlo, la circunstancia. Nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas de Dios. Él nos muestra, nos da el conocimiento. Para muchos puede ser locura, pero el Espíritu Santo existe. Él es el Consolador. ¿Qué nos decía Juan 14:26? Los enviaré, ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo. Oye, ¿para qué nos envió Dios el Espíritu Santo? Para enseñarnos. ¿Usted lo está usando para que Él le enseñe a ustedes y le muestre la condición? ¿Usted lo están usando? ¿O están haciendo eso? O como esta persona, una persona que tenía una linda bicicleta, último modelo, y dice, tengo que ir de Bosa a Kennedy, me voy a irme allá, coge su bicicleta, se la echa al hombro y se va caminando. Y la bicicleta funcionando. Todo el mundo que dice, pero vea este tonto. Mire, no piensa que la bicicleta la tiene que usarla para ir al lugar allá, para que le quede más fácil, más rápido, más cómodo, ¿cierto? Y él se lleva la bicicleta allá y caminando. Muchos somos así como esa persona. En vez de coger al Espíritu Santo y usarlo, subirse en Él y enséñame, guíame en el camino de la verdad. Pero muchos cristianos son así. Yo creo en el Espíritu Santo, eso hace, y se va y lo lleva y no lo usa. Sí, yo ya sé que fallé y ya. Pero el Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, muéstrame, ayúdame, revélame la palabra de Dios que yo necesito hoy. Por favor, ayúdame a ver cuando estoy fallando. Pero muchos no hacen esa oración. Hacemos como esa persona, muy bonita esa bicicleta, pero ¿de qué le sirve si la anda en los hombros y se va caminando con ella? Muy bonito decir yo soy hijo de Dios y no uso lo que Dios puso para estudiar su palabra. Sí, muy bonito los comentarios bíblicos, no es malo leerlos,
Pero el orden, ¿cuál es? Leer primero la palabra de Dios, tú con Dios y el Espíritu Santo que te revele. Y después, ya sé y quiero profundizar, pues leo comentarios. Pero a veces no leemos la Biblia, sino vamos directamente a un comentario. Hacemos lo que hace el bebé con el papá. Está masticando la carne y tenga, papito, ya. Sí, hay nutrientes, pero hay cosas que se pierden. Igual, sí, ya Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a esta persona, a ese comentarista, sobre el estudio, pero usted cogió una palabra, un alimento, pero es bueno también que usted sienta y pueda experimentar cuando el Espíritu Santo le ministra su necesidad espiritual. Cuando usted ve la palabra revelada por el Espíritu Santo, dice: wow, Señor, tú sabes lo que necesito. Pero muchos no leemos la Biblia con una disposición de: Señor, por favor, muéstrame qué es lo que necesito. Por favor, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, hablándome a mí y supliendo las necesidades espirituales. Como muchos cogemos la palabra de Dios y no la tragamos, no la masticamos. Y Dios quiere que nosotros seamos como esas vacas, rumiamos la comida, la mastiquemos y pues la volvamos y la meditemos día y noche. A mí me enseñó Dios en estos días, cuando estaba en el estudio, tú a veces no pones cuidado al Espíritu Santo cuando estás leyendo la palabra de Dios. Te la tragas, igual como estás tragando un plato de comida, en vez de ir masticando suavecito. Sí, yo estoy tratando de comer despacio y masticar para mi salud. Y a veces hago lo mismo en la parte espiritual. Trago la palabra y no la medito. Y Dios quiere que yo saque un tiempo con el Espíritu Santo y la vaya pasando en estómago como la vaca, rumiando, haciendo así. Pero mi pregunta es: ¿quién les instruirá a ustedes? ¿Una persona o es el Espíritu Santo en la intimidad? ¿Ustedes ven la importancia de que el Espíritu Santo le ministra a ustedes? Si ven la importancia, sacan un tiempo de calidad. ¿Cuál es? Es entre usted y Dios. No puedo decir 5, 10, no sé, no me pongan. Yo saco un tiempo, el que yo necesito con Dios, porque es mi necesidad. Igual, ahora como antes comía en 5 minutos, en un minuto, ahorita trato de comer los alimentos más suavecitos. Y eso es lo que Dios me ha dicho. Cuando el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, se come despacio. Y tengo que aprender. ¿Quién instruirá? Pues mi Señor, por medio del Espíritu Santo. Pero no sé ustedes cómo están. No sé si están usando al Espíritu Santo para que Él le ayude a comprender la palabra de Dios. O son como esas personas que tienen una bicicleta muy último modelo y cuando va a la calle a andar, se la echa al hombro. Y todo el mundo dice: tan tonto. Muchos cristianos somos así. Soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo y no lo uso para que me muestre mi condición espiritual. Está entre ustedes y Él. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos hoy